El mercadillo navideño contra el cáncer trae a Zaragoza un año más los productos más solidarios para los compradores más altruistas. Se trata de la 8ª edición de esta iniciativa que organiza la Asociación Española contra el Cáncer y cuyos fondos se destinan a la investigación oncológica a través de la fundación científica de esta asociación. Llevamos 8 años consecutivos y esto nació con una gran ilusión por nuestra parte, con menos medio, menos preparación, menos organización, y poco a poco la hemos ido perfeccionando y yo considero que ahora está ya muy avanzada y que el próximo año, por supuesto, va a estar mucho más. Este jueves ha tenido lugar el tradicional encendido de este mercadillo ubicado en la Plaza de los Sitios, acto que ha contado con la presencia de la consejera de Salud y Consumo, Luisa María Noeno, quien ha felicitado la organización anual de este evento. En los stands se puede encontrar todo tipo de productos, desde centros navideños, dulces y regalos, hasta los más típicos libros, juguetes y belenes, artículos de primera calidad a precios excepcionales. Pues trabajando para conseguir fondos para la Asociación del Cáncer. Este año es el principal objetivo es para investigación científica. O sea, lo que sacamos todo se va a investigación científica. Y aquí estamos, pues no sé cuántas, estaremos 80, 90 o 100 mujeres en plan de altruista completamente, o sea, voluntarias. Estamos aquí los 10 días que estamos con distintos stands. El mercadillo podrá visitarse en la Plaza de los Sitios hasta el próximo 8 de diciembre, en horario de 11 a 2 del mediodía y de 5 a 9 de la tarde, sábados y domingos incluidos.